Primer ejercicio. Dice, sea U cualquier espacio métrico con la métrica discreta. En el inciso A nos piden demostrar que si una sucesión es cualquier sucesión de Cauchy en U, entonces converge. Nos están pidiendo demostrar que en un espacio métrico cualquiera, si la métrica es la discreta, entonces cualquier sucesión de Cauchy en el espacio converge. ¿Qué quiere decir que una sucesión converge? Que hay un elemento del espacio que es el límite de la sucesión. ¿Y qué quiere decir? Que L sea el límite de una sucesión que dada cualquier distancia epsilon mayor que 0, siempre existe un índice en los naturales a partir del cual, para todo n mayor que ese índice, la distancia entre los términos de la sucesión y L es menor que epsilon. Esto es lo que tenemos que demostrar, que si la sucesión es de Cauchy, entonces tiene como límite L un elemento del espacio. Por hipótesis 1, tenemos que la sucesión es de Cauchy. Que una sucesión sea de Cauchy significa que para todo epsilon hay un índice en los naturales, tal que para cualesquiera dos términos mayores que ese índice, la distancia entre los términos es menor que epsilon. Esta es nuestra primera hipótesis. Tenemos una segunda hipótesis, y es que la métrica es la discreta. Eso significa que la distancia entre cualesquiera dos términos de la sucesión solo puede tomar dos valores. O es 1 si los términos de la sucesión son distintos, o es 0 si los términos de la sucesión son iguales. Y esto se cumple, y esto tiene que ser menor que epsilon para cualquier epsilon positiva, y tiene que cumplirse para cualesquiera dos términos de la sucesión con índice mayor que el índice n. Si dejamos fijo el índice m igual a n más 1, como este es mayor que n, entonces para cualquier n minúscula mayor que el índice n fijo, como n más 1 también es mayor que n, la distancia entre los términos un y un más 1 siempre es menor que epsilon, sea cual sea la epsilon, y el término un más 1 está fijo. O sea, la distancia entre todos los términos de la sucesión y un término fijo de la sucesión siempre es menor que epsilon a partir de un cierto índice n. Si tomamos epsilon igual a un medio, esa distancia entre los términos de la sucesión y el término fijo va a ser menor que un medio. Pero si esa distancia no puede ser más que 1 o 0 y es menor que un medio, ¿a quién va a ser igual esa distancia? Recuerden la propiedad 2 de métrica, que nos dice que la distancia entre dos elementos de un espacio es 0 únicamente si los elementos del espacio son iguales. Entonces, si tenemos una sucesión tal que la distancia entre un término fijo xn más 1 y cualquier otro término xn con índice mayor que n mayúscula, si la distancia entre estos términos es 0, entonces los términos son iguales. O sea, tenemos que, a partir del índice n mayúscula, todos los términos de la sucesión son iguales a un término fijo, xn más 1. Xn más 1 es igual a xn más 2, es igual a xn más 3, es igual a xn más 4, y así para cualquier término n mayor que n, todos los términos se hacen iguales. Eso significa que la sucesión se hace constante a partir de algún término. Y si una sucesión se hace constante a partir de algún término, converge. Y converge
a la constante, que es un término de la sucesión, que es un elemento del espacio, sea cual sea el espacio en el que estemos trabajando. Y así ocurre efectivamente porque para cualquier epsilon positiva, si la distancia entre xn y xn más 1 es igual a 0, eso es menor que epsilon siempre para cualquier epsilon positiva. Y si eso se cumple para todo n mayor que n mayúscula, pues esa es la definición del límite. Tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito de xn, es igual al término fijo xn más 1. Ese será el límite de la sucesión, y por ser un término de la sucesión, es un elemento del espacio. Con esto pueden terminar de demostrar ustedes el ejercicio. En el inciso B nos piden un ejemplo que muestre que si la métrica no es la discreta, ya no se cumple que cualquier sucesión de Cauchy converge. Para que una sucesión converja, tiene que tener como límite un elemento del espacio. Entonces hay que pensar en un espacio y en una sucesión que tenga como límite un elemento que no sea del espacio. Pueden pensar en el espacio de los reales positivos, el intervalo abierto de 0 a infinito, con la métrica usual dada por la distancia de dos elementos, es el valor absoluto de la diferencia de los elementos. Entonces, solamente piensen en una sucesión que esté en este espacio, que todos sus términos sean elementos del intervalo 0 a infinito, y que tenga como límite un L que no sea un elemento de este intervalo. Es importante resaltar lo que se hace en este ejercicio. Miren, en el inciso B se demuestra que la siguiente afirmación es falsa. La afirmación dice: en cualquier espacio métrico las sucesiones de Cauchy convergen. Esto es falso, pues hay espacio donde las sucesiones de Cauchy, aunque tengan límite, este no es un elemento del espacio y por lo tanto no convergen. Pero sabemos que hay espacios donde cualquier sucesión de Cauchy sí converge. Estos espacios son importantes, son los espacios métricos completos. Un espacio métrico es completo si toda sucesión de términos del espacio converge. Por supuesto, su límite es un elemento del espacio. En el inciso A de este ejercicio se demuestra que todo espacio métrico con la métrica discreta, las sucesiones de Cauchy convergen. Por lo tanto, se ha demostrado que todo espacio métrico con la métrica discreta es completo. Los espacios métricos completos también son llamados espacios de Banach. Esto les va a servir para la siguiente unidad, la unidad 3.